Amado Dios y Padre Santo, tú eres bueno. Tú eres muy bueno, Señor. Cada vez que me permites sumergirme, Señor, en el tema de la armadura de Dios, me doy cuenta, Señor, cuánto me has cuidado. Pero también me doy cuenta cuán descuidado soy con tus asuntos, Señor. Yo te suplico una bendición especial en esta mañana para que tomemos tus asuntos en serio, Señor. Porque tú tomaste nuestro pecado tan en serio, Señor, que sacrificaste a tu único y precioso Hijo, Señor, en la cruz. Así que, Señor, permítenos tomar estos temas con la seriedad que tú los tomas, pero solamente puede ser posible si tu Santo Espíritu nos guía y nos trae arrepentimiento en esta mañana, por lo cual rogamos que nos llenes hoy, tanto el que predica como el que escucha, Señor, del poder del Santo Espíritu, para que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Gracias por este tiempo y por tu misericordia, gracias por el buen ambiente, gracias por los hermanos que están aquí, pero sobre todo gracias a ti por traernos aquí y gracias a ti por permitirnos cantarte y leer tu palabra y ahorita exponerla, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy por favor vayan a Efesios capítulo 6, verso 17 y vamos a cambiar el tema de la continuidad de la predicación de la palabra de Dios en las luchas contra Satanás. Efesios capítulo 6, verso 17. Dice así la palabra del Señor, Efesios 6, 17. Tomad el yelmo de la salvación, fue el tema de hace 8 días. Y hoy nos corresponde estudiar y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Normalmente entre nosotros hemos visto la defensa de Satanás siempre como un asunto de resistir a Satanás, pero me permiten hoy, hermanos, vamos a hablar de la defensa que se convierte en una ofensa o en el ataque ofensivo contra Satanás, y esta herramienta que Dios hace para defender y atacar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, para tener presente qué es lo que está hablando el apóstol Pablo, usando la imagen de un soldado romano, recuerdan, de un legionario romano. El apóstol Pablo está hablando de la espada, pero yo no quiero que ustedes se imaginen la espada común que ven en las películas, que es una espada larga, grande, que se utiliza y no. La palabra que está utilizando aquí es makaira. La palabra makaira en griego habla de una daga. Los que no sepan que es una daga, es un cuchillo medio grandecito. Entonces es una daga, no es una espada grande, es una espada corta que usaba el soldado romano y la tenía en este lugar, pero en la batalla siempre tenía que tenerla en la mano. Ahora es muy importante que tengan ese término de daga o espada corta, porque va a ser demasiado importante para entender qué significa la espada del Espíritu como la palabra de Dios. Hermanos, esta espada del Espíritu o esta parte de la armadura es la única parte que está usada para el ataque. O sea, la mejor defensa en este caso es presentar un buen ataque. Si sacamos esa daga, no es solamente para defender, sino también en algunos casos para herir. Y hablando de un soldado romano, para matar. O hablando en términos de guerra, para vencer. Entonces, esta daga que utiliza este soldado es para mantener el enemigo a raya. ¿De acuerdo? Ahora, esta espada, hablando de un soldado que sale a la guerra, no sirve de nada si la tiene en el cinto, si la tiene aquí aferrada. ¿Dónde la debe tener un soldado en la batalla? En la mano. ¿En cuánto tiempo de la batalla? En toda la batalla debe tenerla en la mano. Una espada que no esté en la mano de un soldado es un soldado que solamente va a estar en un grave peligro porque no tiene cómo defender. Tiene cómo resistir los dardos tal vez, pero no tiene cómo atacar y responder a la ofensa. La espada del Espíritu, que es ¿cuál? La palabra de Dios. Y quiero ser muy enfático en esto. La espada del Espíritu es la palabra inspirada de Dios. Es decir, en esta guerra espiritual o en este conflicto espiritual de la armadura, no podemos caer en necias filosofías.
En esta batalla contra el enemigo, contra huestes espirituales de maldad, no cabe las filosofías de este mundo, no cabe el yo creo, no cabe el yo considero, no cabe tu buen testimonio en el sentido de tu buen obrar. ¿Qué dice el Señor? Que la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, un soldado romano que use la espada tiene que saber usarla, tiene que saber defenderse. Ahora, como es una daga, ¿qué tan cerca debe estar del enemigo para enterrarla? Para, permítame la expresión, dar una puñalada certera. Muy cerca, muy cerca. Y el ataque es preciso, el ataque es mortal. No puede tirar a rasguñar, tiene que tirar a herir y a vencer. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios y del manejo que debe tener un creyente, es exactamente igual. Hermanos, en una batalla es mi vida, pero en la batalla espiritual es mi alma, el alma de mi familia, el bienestar. Ahora, esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Quién la inspiró? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos provee esa espada. Entonces, al fin y al cabo, hermanos, esta espada, ¿quiénes la pueden utilizar? Solamente, exclusivamente los creyentes. Un hermano el hermano Daniel, me hizo una consulta al final muy interesante y hablábamos y llegamos a una conclusión. Satanás solo quiere hacer dudar de su salvación, del yelmo de la salvación a los creyentes. A los no creyentes no los va a molestar, no va a perder su tiempo. Tal vez hay un no creyente que está tan seguro de su salvación. Y a mí Satanás nunca me ha hecho dudar de mi salvación, es porque tal vez no la tengas. Satanás solo va a atacar a los creyentes, a los que están usando la armadura dada por el Señor. Hermanos, entonces, Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora se pone más interesante. A los que conocen un poco de esto y han estudiado, normalmente uno creería que la palabra de Dios o el griego es logos. No se preocupe si no entienden. La mayoría de veces en la Biblia, cuando aparece palabra, se utiliza logos. Pero aquí utiliza el Señor una palabra que va increíblemente ligado con lo que es una daga. ¿Han escuchado la palabra rema? Sí, la mayoría de personas que vienen de otras congregaciones es rema. ¿Y cuál es la palabra rema? Pero la palabra rema que utiliza aquí por palabra, la rema de Dios, significa esto. Son palabras particulares o dichos particulares de las Escrituras, porciones específicas de la palabra de Dios que nosotros debemos tener en nuestras mentes en el momento de la prueba y de la tentación. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de logos o la palabra de Dios, no estamos hablando de un conocimiento general de la Biblia. Cuando hablamos de rema en la batalla espiritual, estamos hablando de porciones bíblicas o particulares específicas que sirven para batallar ciertos ataques de Satanás. ¿Qué usa Satanás para atacarnos? La mentira y el engaño. ¿Qué usamos nosotros para defendernos? La verdad de la palabra de Dios, pero la verdad, como es una daga, tiene que ser muy específica, tiene que ser muy acertada en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a ver esto. Miren, el pastor John MacArthur, en uno de sus libros, hablando de este pasaje, dice esto. El apóstol no está hablando aquí de un conocimiento general de las Escrituras, sino que destaca de nuevo la precisión bélica que solo viene como resultado del conocimiento y del entendimiento de las verdades específicas de las Escrituras. El cristiano, hermanos, escuchen bien, el cristiano que no conoce bien la palabra de Dios no puede usar bien en la batalla su espada. Escuchen esto y les voy a preguntar si ustedes creen que es cierto. Satanás va a encontrar todos los lugares en que tú y yo somos ignorantes, estamos confundidos y allí ataca certeramente. ¿Escucharon? Satanás va a atacar furiosamente, certeramente en aquellos conceptos bíblicos o temas bíblicos que estamos confundidos o somos ignorantes o tenemos dudas. Él no va a atacar en términos de la santidad del Espíritu Santo. Él no va a atacar en ciertos asuntos que no tengas debilidad, pero en aquellas cosas que tengas flojera, que seas débil, Satanás va a atacar certeramente ahí. Entonces, no debemos ver la Biblia como una espada larga y ancha que se usa alocadamente, tirando sablazos por todo lado, sino debe verse como una daga que debe ser usada con gran
precisión. Quiero mostrarles en la Biblia donde el Señor Jesucristo utilizó la palabra en griego rema, en donde el Señor utilizó una daga, una palabra específica para batallar al enemigo. ¿Recuerdan dónde es? Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4 y vamos a ver cómo el Señor nos dio testimonio y ejemplo de cómo usar esa daga. Mateo capítulo 4. Evangelio según San Mateo capítulo 4, y les aseguro que si están muy atentos, Dios les va a enseñar muchísimo de esta porción de los ataques de Satanás o tentaciones al Señor Jesús. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el Espíritu Santo lo llevó con un propósito, y ese propósito es, llegó el momento de que tenga cierto enfrentamiento con Satanás. Versículo siguiente: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. Ahora, hermanos, recuerden, el Espíritu Santo le llevó, está listo, vas a tener un enfrentamiento con Satanás, oh Señor Jesús. Pero después de 40 días de ayuno, ¿qué tuvo el Señor? Hambre. En ese preciso momento que el Señor tuvo hambre, ¿quién aparece? Versículo 3. Y vino a él el tentador, Satanás, diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y esta palabra, perdón la redundancia, es rema, de toda daga espiritual, de toda palabra, de todo proverbio, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Ahora, en algún momento estudiamos en qué consistió esta tentación, pero vamos a repasar y vamos a profundizar. Ustedes recuerdan, en Mateo 4 viene la tentación, pero en Mateo 3, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Recuerdan? En el Mateo 3 fue cuando el Señor fue bautizado. Y si ustedes vienen capítulo 3, al final del capítulo 3, verso 17, si alguien lo tiene, puede ver que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el Señor, el Padre Celestial, desde el cielo le dice: este es mi Hijo amado en que tiene complacencia. Y lo primero que le dice Satanás es empezar a tentarlo: si eres el Hijo de Dios. O sea, yo sé que el Padre te acaba de decir eso, pero yo quiero pruebas de esto. Yo quiero saber si esto es verdad. Ahora, le dice: si eres el Hijo de Dios. También le llega, no llega durante el principio, no llega después del bautismo, llega cuando el Señor Jesucristo tiene hambre. Cuando hay una necesidad, cuando hay una situación en donde el Señor tiene hambre. Ahora, ¿cómo respondió el Señor? El Señor respondió con una cita bíblica exacta, certera, que quiero mostrarles cómo el Señor al responder destapa el engaño de Satanás. Dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En dónde está eso? Eso está en Deuteronomio. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ver qué fue lo que usó el Señor Jesús en esta pequeña porción, en este rema, para batallar a Satanás, para contrarrestar su engaño y su tentación. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice: cuidaréis por poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, todo este tiempo te he probado, te he afligido para saber, y ahorita van a ver por qué, si ustedes iban a ser obedientes en medio de la prueba. Versículo siguiente.
y te afligió, ¿y qué? Y te hizo tener hambre. Es exactamente el mismo caso del Señor Jesús. El Señor Jesús tiene hambre. Y dice la Biblia, y te sustentó con maná, comida que no conocían tus padres, perdón, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Ahora escuchen bien, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. ¿Qué quería hacer Satanás? Imagínense por un segundo. El Señor unos 40 días antes le dice, este es mi hijo amado, el quien tiene complacencia. O sea, en el que yo hallo deleite, el que de verdad me encanta estar con él. Pero vienen 40 días y tiene hambre. Vienen 40 días y tiene hambre. Y dentro de los argumentos indirectos de Satanás, ¿en dónde está la complacencia de ese Dios que no te cuida y tienes hambre? Entonces dice, si tú eres el Hijo de Dios, yo quiero que tú me demuestres hoy que si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué le está diciendo Satanás? Si tú eres Dios, no necesitas a tu Padre, que también es Dios, y hazlo por tu propia cuenta. Sé independiente, no lo necesitas a Él. Esta situación de hambre, no debes clamar a Dios, ni confiar en Dios, ni depender en Dios, sino resuélvelo en tu forma. ¿Qué era lo que decía el Señor en sus evangelios? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Satanás quería lograr en el Señor Jesús que fuera rebelde a la voluntad de Dios, que fuera independiente y que no confiara en su Padre. Llegó en el momento preciso, tiene hambre y lo quiere probar. Ahora, vamos a un poco más allá. ¿Qué significa para ustedes? Y en sus mentes respondan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que piensen un segundito, ¿qué les dice sus conciencias y sus corazones? ¿Qué significa no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y tal vez la primera impresión que tengan ustedes es la Biblia. Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, yo voy a ser sostenido, pero va mucho más allá de esto. Miren, cuando Dios habla que no solo somos sustentados por el pan que comemos, sino por la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo fue el pueblo de Israel sostenido por maná? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Dios dijo, llueva pan del cielo. ¿Qué pasó con Elías en el arroyo de Querit? ¿Recuerdan? ¿Cómo se alimentó? ¿Cómo lo alimentó Dios a Elías? ¿Por medio de qué? De un cuervo. ¿Y quién dio la orden? Dios. No sé si estén viendo, pero Dios sostiene a cada uno de ustedes por el poder de su palabra, por el decreto que Él tiene en su misericordia de proveerte y sostenerte. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque si yo quiero que Javier Gil viva de otra forma, lo voy a hacer, porque yo tengo el poder para sustentarlo, tengo el poder para protegerlo. Hermanos, ustedes y yo vemos las quincenas o los pagos mensuales, ¿cómo lo vemos? Me lo gané. Pero no vemos un acto milagroso en eso. ¿Cuándo vemos un acto milagroso y a ustedes les ha pasado? Ay, Dios es tan bueno. Resulta que yo estaba en la casa y Dios puso en el corazón de una vecina traerme un mercado. ¿Les ha pasado historias así? O yo tengo una tía que nunca me visita, nunca pasa, pero ese día vino y me trajo un dinero que yo no esperaba. Eso ustedes y yo lo vemos como, ¿qué? Un milagro de parte de Dios. Pero el pan que yo me consigo no es un milagro de parte de Dios. Eso me lo gané yo. Y el Señor está diciendo, mira, no solo de pan vives, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que está diciendo el Señor es, si mi Dios quiere suplirme, Él convertirá estas piedras en pan y Él me alimentará. No tengo que rebeldizarme, no tengo que hacer otra cosa, sino confiar en mi Dios. Ahora, lo que el Señor está diciendo en esta enseñanza para ustedes y para mí es, mira, Satanás, yo no me tengo que desviar del camino de la obediencia ni del camino de la confianza en Dios para solucionar mis asuntos. Yo no necesito salirme del camino de la obediencia por esta situación de hambre para buscar una solución en mis fuerzas. Déjenme ponérselos en términos más prácticos. Hay hombres aquí, y
a los hombres, varones que están aquí, que tienen trabajos tal vez que les quitan tiempo con su familia, que no les queda absolutamente nada de tiempo y que están tan ocupados trabajando. Pero ¿cuál es el pensamiento? Si yo no hago esto, mi familia se muere de hambre. Tal vez él necesite escuchar, recuerda, Javier, que no solo de pan vivirá el hombre. Si yo quiero alimentar a tu familia, puedo utilizar lo que yo desee, cuando yo desee, de tal forma que tú entiendas que yo soy Dios. O otro asunto, cuando alguien tiene un trabajo no muy bíblico, no muy correcto, que su conciencia está cargada, pero ¿qué dice? Yo no puedo dejar esto, porque entonces ¿cómo sustento a mi familia? Y el Señor dice, bueno, ¿cómo? ¿Tú crees que tú sostienes a tu familia por tu talento y por obra? ¿No te di yo los talentos y los dones? Y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino como yo decida que ustedes vivan del poder que sale emanado de mi boca y va a ser. Yo en pan del cielo, Dios puede poner impíos a sostenernos. Suena un poco fuerte, pero lo ha hecho con ustedes. Bonos extras, milagros especiales. Ahorita Nora me contaba, una tía, su abuelita, sana completamente de cáncer. Dios hace cosas increíbles, pero el asunto, mis hermanos, el asunto es que no creemos a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos estado en la misma situación del Señor Jesús? Y Satanás te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde está ese Padre Celestial que te dijo que te iba a proveer? ¿Dónde está ese Padre Celestial que no mira tu soltería y tiene misericordia de ti? ¿No crees que es hora de que busques una alternativa fuera de la voluntad de Dios y te busques una mujer? Yo no sé, hermanos, cuántos pueden estar sufriendo, pero Señor, yo no veo mujeres aquí para mí. Señor, yo de verdad, esta iglesia, hay mucha gente, yo no veo, no, permítame la expresión, el día que Dios en su boca decretó que tu esposa llegue, ese día va a llegar y te la va a poner enfrente como hizo con Isaac, porque Dios es el que provee. Pero cuando vienen esas dudas y esas aflicciones, yo quiero resolver mis asuntos en mis propias fuerzas, en mis propios caminos, y casi siempre, no mentiras, casi siempre, no, siempre terminamos mal, tristes, mal. Hermanos, ¿cuáles son las dificultades? Deuteronomio 8:2, no lo busquen. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 12 años de cristianismo, estos 10 años de cristianismo, lo que ustedes lleven en el Señor para afligirte. Hermanos, han sido afligidos, enfermedades, economías, sentimientos, dolores, trabajo. Pero no brota a veces un sentimiento de Dios me dio la espalda y dice, no, yo te estoy probando. Yo estoy probando qué vas a hacer en medio de esta situación. ¿Vas a confiar en mí? ¿Vas a obedecer? ¿Vas a ser fiel a mí? ¿O vas a tomar tus propios caminos? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, el asunto es que nosotros no vemos las aflicciones así. Nosotros no vemos las pruebas así. Vemos las pruebas fuertes, ¿no? Dios me está disciplinando. Posiblemente sí sea. Y si te está probando y te está afligiendo, han salido de nuestros labios quejas contra Dios, insultos tal vez en nuestras mentes de Señor, ¿por qué pasan estas? Dios dice, te probé y saliste reprobado. Necesitas más pruebas, necesitas más aflicción para que entiendas que yo soy Dios que te cuido y te protejo y te sustento, no tú. Y te afligió y te hizo tener hambre. Bueno, hermanos, es posible. El apóstol Pablo en Filipenses 4, 11, 12 y 13 dice que está acostumbrado o es fuerte para tener hambre como para estar saciado. Entonces, un creyente aquí sentado puede aguantar hambre. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando estamos aguantando hambre? ¿Vamos a confiar en el Señor? ¿Vamos a utilizar ese rema de Dios, estas promesas de Dios? ¿O vamos a ceder a las tentaciones de Satanás? Mira, acepta ese trabajo, yo sé que no es correcto, no es, pero si Dios te lo puso es porque Dios quiere que lo tomes. Y si Dios está probando a ver qué vas a hacer en esa situación. Dice, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ustedes se imaginan por un segundo, si yo creo esto, que yo puedo confiar en un Dios que solamente diga algo, decrete algo y va a hacer eso en mi vida con su poder. Hermanos, ¿han experimentado milagros en sus vidas? Milagros, milagros en donde no hay duda de que qué buena suerte tengo o no hay duda de que qué buen empleado soy. No, milagros donde Dios interviene de tal forma que te favorece y te bendice. Jesús le dice a Satanás, Satanás, seguiré confiado fielmente de mi Padre Celestial, sin apartarme ni a derecha ni a izquierda de sus mandamientos, aun cuando el camino de la obediencia parezca difícil. Sé que tengo hambre, pero mi deber cuando tengo hambre es decirle, papá, tengo hambre. Papá, tengo hambre. Ahora, ese Padre Celestial del Señor Jesús, ese Padre que tú y yo decimos creer y amar, puede alimentarnos con el poder de su voluntad y de su soberana voluntad. ¿Sí o no? Pero Satanás ha logrado que dudemos de la bondad de Dios, de su provisión, de su misericordia. Pasemos a la siguiente tentación, en Mateo capítulo 4, versículo 5. El Señor le contestó con la Biblia, no, escrito está. El Señor no está cavilando, decir yo creo que o yo pienso que. Está dándole, cuando Satanás manda una tentación certera, el Señor utiliza una porción certera. Ahora Satanás va a usar la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ahora, mire lo que le dice, eso no está en la Biblia, pero ahorita le va a citar la Biblia. Le dice, si eres hijo de Dios, móntate en este pináculo y échate abajo, tírate. Ahora le dice Satanás, porque escrito está. Y no es curioso que Satanás ahora va a empezar a usar la Biblia. Y como dicen los puritanos, aún Satanás usando la Biblia es mentiroso. Póngale cuidado. Porque escrito está, le cita el Salmo 91, 11 y 2. Le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, ¿en qué consiste la tentación aquí? Es fácil entenderla con la respuesta del Señor Jesús. ¿Cómo responde? Responde, escrito está también. Es interesante. Escrito está también. Satanás, tú me estás citando la Biblia, pero yo te voy a responder citándote la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio 6 y lo pueden buscar más tarde si desean. Pero el Señor, ¿qué está haciendo? Satanás, lo que tú estás diciendo es una errada interpretación de la Biblia, porque yo no estoy llamado a probar a Dios. Yo no estoy llamado a tentar a Dios. Eso no es lo que dice el Salmo 92. Si ustedes se fijan, Satanás primero le dice, échate, y luego le cita la Biblia. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Si ustedes conocen algunos conceptos de hermenéutica cuando dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Ahora Satanás está haciendo exactamente eso. Hermanos, cita la Biblia tal cual, pero le pone una añadidura, ¿no? Échate. Amados, hay que tener tanto cuidado porque exactamente eso hacen quienes, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, usan la Biblia, leen la Biblia, pero la contextualizan de una forma tan torcida que lastimosamente no conocemos tanta Biblia o no conocemos las verdades específicas del Señor. El Señor contestó de frente, no tentarás al Señor tu Dios, una porción bíblica certera, porque lo quería llevar a eso. Hermanos, ustedes y yo estamos llamados a probar a Dios. Pero en algún momento han llegado a escuchar eso, ustedes deben probar a Dios. Hay una hermana que conocí una vez y dice, bueno, Señor, yo necesito comprar una casa, pero yo voy a darte una prueba, yo quiero que tú pruebes lo siguiente. Si yo voy a una casa que está en 20, tiene puerta roja, Señor, voy a saber que es la casa que tú quieres para mí.
Yo no sé si en el pasado lo llegaron a hacer. Y utilizan Malaquías y probadme en esto ahora, dice el Señor, si no os abriré. No, nosotros no estamos llamados a probar a Dios. El Señor Jesús le está diciendo, la enseñanza es, mira Satanás, mi responsabilidad no es probar a Dios, es que confiar en Dios. Mi responsabilidad no es dudar de Dios, es confiar en Dios, en lo que Dios ha dicho. Mira lo que dice nuestro buen amigo y pastor Sujel Michelén de esta porción. Dice, somos nosotros los que debemos ser probados. ¿Estás de acuerdo? Somos nosotros los que debemos ser probados para ser fortalecidos en nuestra fe, pero nunca nuestro Dios debe ser sometido a prueba alguna de parte de nosotros, porque Él no tiene nada que probar. Dios no tiene absolutamente nada que probarle a nadie o que comprobar. En la suficiente escritura nos da prueba de su infinito poder, de su misericordia y su cuidado paternal. Podemos confiar en Él sin tenerlo que poner a prueba cada vez que atravesamos por una dificultad o cada vez que no entendemos lo que Él está haciendo. Hermanos, ustedes y yo pasamos por situaciones difíciles a veces, de la que sea, y a veces se sale de nuestro control, se sale de nuestra comprensión, pero aún Dios sigue teniendo el control. Dios sigue estando a cargo. Entonces, vemos cómo Satanás o cómo los falsos maestros pueden usar la misma Biblia para voltear las cosas. ¿Y cuál es el problema de muchos tal vez hermanos que todavía tal vez sean salvos, pero siguen en estos caminos? No saben usar la espada del Espíritu. La tienen en el cinturón. Creen lo que ese hombre dice, pero no tenemos el espíritu y los hermanos de Berea que todos deben tener de estudiar lo que el pastor está diciendo, porque soy falible. La palabra de Dios es infalible, pero yo como hombre soy falible. Ahora Satanás lanza el último ataque. Se va de frente, va fuerte. Versículo 8. Ya dice, bueno, ya no lo puedo engañar probándolo, ya no lo puedo engañar haciéndolo tentar. Nos vamos de frente, le voy a hacer una propuesta jugosa. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si ven, ya no hay doblez, ya la oferta está ahí puesta. Entonces Jesús le dijo, ¿qué? Vete, Satanás, porque otra vez escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo interesante es que en el versículo 11 Satanás hizo caso porque Dios habló usando la palabra y dice, el diablo entonces le dejó. Amados que están aquí, quiero que miren las escrituras. Los ataques de Satanás fueron certeros. El Señor tiene hambre. Vamos a ponerlo a que dude de su padre. Vamos a ofrecerle dinero. Vamos a ofrecerle poder. ¿Cuál es tu debilidad o cuál es tu flaqueza en donde Satanás puede venir y tentarte y que tú y yo no estamos tan suficientemente preparados? O sea, no se trata de conocer la Biblia, de saber dónde está Génesis, Éxodo, no. Es saber usar Éxodo, Génesis, Levítico, Números, es saberlo usar, saberlo aplicar. Y vamos a hablar de esto. Entonces, no es solamente conocer ciertas cosas de la Biblia, es conocer la Biblia. Miren, cuando Dios me permitió graduarme a mí del seminario de Minsk en Villavicencio, hubo una hermana querida, amable, buena gente, que sacó su licenciatura. Entonces, en su exposición de dar gracias, dice, bueno, ya lo que tenía que conocer, lo conocí. Gracias, no necesito más estudiar, yo creo que con esto es suficiente. 2 meses después estaba esta hermana con un pentecostal, estaba ayunando para que el Señor le diera vida espiritual. Y entonces la hermana empezó a poner ojerosa, flaca, y hermana, y no, es que yo estoy pidiéndole al Señor en ayuno que me dé fortaleza espiritual, que me dé sabiduría del Señor. Y dice, bueno, si tú le pides al Señor te va a poner a estudiar la Biblia, no aguantar hambre. Entonces todo ese conocimiento y envanecido de la hermana, que a muchos de ustedes nos puede pasar, queda sirviendo ¿para qué? Entonces sacan la espada
Y tal vez la espada, hermano, no sea ni de un acero doble filo, sino sea de papel. O tal vez no sea una espada, tal vez sea una navajita. Miren, quiero ir un poco más allá y hablar con el corazón a todos ustedes, sin ir a decir nada, pero ¿cuántos de ustedes en sus familias el devocional se convirtió en una carga? En una cosa molesta, en una cosa fastidiosa, en una cosa ojalá cortica, ¿sí? En una cosa que ojalá no interrumpa mi novela preferida, el partido, algo que no vaya a interrumpir con eso. Y es el evangelio, como bien decía nuestro anciano Mario, el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. El problema, creo, mis hermanos, que esa parte de la espada del Espíritu, ese poder, dejamos de disfrutarlo porque no estamos viendo lo que significa realmente el poder de Dios en mi vida. Si yo disfruto ese poder de Dios, ¿cómo no voy a querer saborearlo todos los días? Y enseñarlo a mi hijo. Si Dios me cambia a mí, puede cambiar a mi hijo, puede transformar a la esposa, mi familia, porque es poder de Dios para transformación. Pero hemos dejado de ver el poder de Dios en el evangelio porque ya dejamos de conocer el evangelio. Ya el evangelio no es importante. Entonces piensen, ¿los devocionales son una carga? ¿Un fastidio? ¿Cómo podemos entonces, de ahora en adelante, sacarle filo a esa daga, a ese lema de Dios? ¿Cómo podemos ustedes y yo sacar filo? Hermanos, la palabra de Dios es un tesoro. ¿No dice la Biblia que es como la perla del gran precio, que vendió todo lo que tiene, hablando analógicamente de la Biblia? ¿La Biblia es un tesoro? ¿Sí o no? ¿Es valiosísima? ¿La vemos así? ¿La disfrutamos de esa forma? ¿La atesoramos de tal forma que la vemos súper valiosa? Hoy tenemos Biblias en celulares, en tabletas, en Biblias de diferentes versiones. Tenemos literatura bíblica exquisita. Tenemos estudios bíblicos. Y el Señor te dice, yo quiero ver cómo tú estás afilando tu espada en la semana. Señor, no tengo tiempo. Señor, me da pereza asistir a los medios de gracia. Señor, me da pereza asistir a la célula. ¿Sabes qué estás diciendo? Es todos aquí. Me gusta que Satanás me haga la vida de cuadritos. Me gusta que Satanás le haga daño a mi esposa y a mi hijo. Me gusta vivir una vida amargura, una vida de tensión y una vida de pelea, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero se ha convertido entre sangre y carne. Mi enemigo es mi esposa, mi enemigo es mis hijos, mi enemigo es mi hermano. Entonces el Señor dice, mira, no le saques filo a tu espada, eres creyente, tal vez lo seas, pero si no tomas en serio esto, no vas a vivir la vida de victoria que dice la Biblia para los creyentes. Porque en Cristo somos más que ¿qué? Vencedores. Pero ese poder y ese deleite en los asuntos de Dios dejó de ser por pereza, negligencia, vagancia. ¿Cuál es la primera forma, o bueno, de sacarle filo a esa espada? Leerla. Pero no solamente leerla en oración y con entendimiento. Déjenme poner mi caso. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Les ha pasado que se ponen a leer la Biblia y están leyendo la Biblia y en algún momento empiezan a pensar en otras cosas, pero sus ojos están pasando por encima? Y cuando llegan como a cierto párrafo dicen, ay Dios mío, ¿yo qué fue lo que leí? Y tienes que volver. Bueno, eso sí volvemos, ¿no? O yo no sé si a ustedes les ha pasado que están leyendo la Biblia y encuentran una palabra difícil. Y uno dice, ¿qué querrá decir esto? Y de pronto yo como que quiero darle mi propia interpretación porque tengo la pereza de coger un diccionario y saber qué significa. Y tal vez lo que tú creas que significa cambia todo el contexto al versículo. O puede ser que, yo no sé, bueno, espero que no acá, pero aquellos hermanos, Señor, háblame. Guíame en este día y ¡pum! ¿Sí? No, y no solamente hacen eso, sino que leen el versículo y le dan una interpretación magistral hacia sí mismo. Cuando la Biblia tiene un contexto, un inicio, todo un proceso literario, o sea, escudriñar las escrituras no es algo que vamos a ver ahora. Ahora, o les ha pasado que están leyendo algo de la Biblia y no la entienden. ¿Sí les ha pasado? Pero no sé, ¿han notado la pregunta? Dice, voy a buscar a un anciano o a un pastor o a un hermano inmaduro que me explique. Si eso que están leyendo no entienden y lo dejaron así, le abrieron una grieta a Satanás, ay, mira, una duda, ahí está la duda, no conoce, por ahí me lo voy a ir.
dudas, por no tomar en serio la palabra del Señor. Por favor, vayan a Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 18 y 19. Leer la Biblia en oración, pero entendiendo lo que estamos leyendo. Hablando a los creyentes. Mateo capítulo 13, 18 y 19. ¿Listos? Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué? Y no la entiende. Amados, de verdad, y en cada predicación y en cada enseñanza, el deber de nosotros, y quiera el Señor ayudarnos, de los ancianos y mío es, o el predicador, es utilizar un lenguaje de tal forma que los niños entiendan. Pero si los niños no entienden aquí presentes, por favor acérquense al predicador y pregúntele, ¿qué quiere decir daga? Y no tengan pena de preguntar. ¿Listo, niños? Ahora a los niños más grandes que tienen barba, a las mujeres, no tengan pena de preguntar si algo no entienden. ¿Por qué? Dice, oye la palabra de reino y no la entiende. Viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Yo sé que ustedes están pensando, estos son 4 terrenos. Pero hermano, esto le ha pasado y nos ha pasado a muchos de nosotros. Cosas que salimos sin entendimiento, que no le damos trascendencia. Y luego la palabra que fue enseñada se fue. Ahora versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y porque entiende la palabra, dice la Biblia, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, es exactamente lo que está pasando hoy. Es el mismo mensaje, es la misma semilla. Unos la entienden y otros no la entienden. Y la Biblia va más allá. El que no la entiende, se le robaron sus cosas. Y el que la entiende, según la Escritura, va a empezar a ¿qué? A dar fruto. Es un asunto real, es un asunto. San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? En términos, investigar. En algunas porciones es escarbar con las uñas, escudriñar las Escrituras, no solamente leer las Escrituras. Hermanos, ¿y sabe por qué nos toca escudriñar las Escrituras? Porque hay alguien que es enemigo mío y de ustedes que la conoce perfectamente. ¿Quién es? Satanás. Satanás conoce la Biblia perfectamente, pero eso no lo transforma ni le da salvación. Pero sí la usa para trastocarla, dañarla, pervertirla y traer dudas a nuestras vidas, traer perversión y engaños. Pero si no conocemos bien la palabra del Señor, no la entendemos bien, hermanos, tal vez esa sea la causa de no tener una vida llena de fruto. Porque no vemos la palabra como el Señor dice que quiere que la veamos. Escudriñenla, estudien, escarben, profundicen. Aquellos que son hombres, pastores de sus hogares, están llamados a hacer eso. Mujeres, el próximo sábado van a estudiar eso. La necesidad de que una mujer estudie teología. La necesidad de una mujer que sepa la Biblia. Porque yo no quiero volver a escuchar esto de consejería. Pastor, usted nos ha enseñado muy bien que dice que es el hombre el quien debe enseñar en la palabra y limpiarme con la palabra. Si mi esposo no me enseña, entonces yo no sé qué hacer. No. Todos estamos llamados a escudriñar. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios, para ponerlo un poco más claro y más analógico, la palabra de Dios es como los 3 golpes diarios: desayuno, almuerzo y comida. Si ustedes no desayunan, almuerzan y comidan, ¿cómo se ponen? Débiles. No solo flacos, débiles, ojerosos, malacarosos. Y no solamente nos ponemos así, sino las defensas se bajan. Sí. ¿Y qué pasa cuando las defensas se bajan? Vienen enfermedades que atacan nuestro cuerpo de tal forma. Hay gente que está expuesta a los mismos virus, pero uno nos ataca, a otros sí, tal vez por mala alimentación o nutrición. Pero exactamente, hermanos, en la vida espiritual pasa lo mismo.
Si tú solo lees la Biblia los domingos, cuando vienes aquí a la predicación, no la abres entre semana, no hay un deseo de Santo Espíritu, guíame a toda verdad, sumérgeme en tu palabra, dame tal palabra, Señor, dame su rema para mi vida, permíteme estudiarla y poderla compartir a mi familia, a los que necesitan, porque es poder de Dios para salvación. Pero hermanos, si no vivimos la palabra conforme el Señor dice, escudriñenla, ¿qué fruto podemos sacar? ¿Qué fortaleza podemos sacar? Dos, primero, leer con entendimiento. Segundo, memorizarla. Hay una niña preciosa, la nieta de nuestro anciano, me contaba, Milena, hizo 8 presentaciones, sí, 8, y todas de memoria, ¿no? Ah, chiquitica, de memoria. Mi hijo también acabó de presentarse en el colegio y la mayoría de sus niños, ¿no? Poemas y qué más, canciones, y los niños la memorizan. Pero nosotros hacemos que nuestros niños memoricen Biblia. Hay un deseo de sentarnos y memorizar con ellos. ¿Qué dice el Señor en su palabra? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tal vez eso que yo necesito memorizar, ese rema para batallar a Satanás. Pero hay un deseo de memorizar. Tal vez está aquí y dice, pastor, yo tengo una mala memoria, pero no se te olvidan las deudas. No se te olvida tu sueldo, no se te olvida el día de pago, no se te olvida el día de tu cumpleaños. Hay cosas que no se le pasan a nadie, ¿o sí? Si te deben 2 millones de pesos, ay, mire, yo no te cobré hace como 3 años, se me olvidó. Eso no es normal. O sea, si nosotros tenemos que dejar de ser como selectivos y cómodos en esto. Si el Señor dice memorícela, memoricemos, porque es un mandato. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y lo contrario sería, Señor, yo soy feliz pecando contra ti porque no me importa memorizar tu palabra. Hay que memorizarla. Josué 1:8. El tercer punto es meditar en la palabra de Dios y en algunos de esta semana les compartí esto. Josué 1:8. Josué 1:8. Dice así la palabra del Señor. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora quiero que piensen un segundo, hermanos. ¿Quién era Josué? Josué era el segundo al mando de Moisés. En ese momento Josué quedó a cargo de toda la nación de Israel, ¿de acuerdo? Era un hombre ocupado. Era un hombre muy, muy ocupado, tal vez más ocupado que muchos de nosotros dirigiendo todo este pueblo. Y el Señor le dice, mira, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La Biblia no está diciendo que yo tengo que leer la Biblia todos los días, a toda hora, de día y de noche. No. ¿Qué me está diciendo? Medite en ella. Meditar en ella. Es como coger una porción bíblica y masticarla. Vamos a hacer un ejercicio rápido, lo he hecho esta semana, pero vamos a hacerlo rápido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Vamos a masticarlo rápidamente. ¿Qué significa Jehová? Hoy vimos una exposición increíble de todos los nombres de Dios. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué significa Jehová? Yo soy, el que no cambia, el que cumple sus promesas, el que tiene poder para sustentarme, el fiel, el único, el verdadero. Ese es Dios. Yo puedo pelear con esa promesa, simplemente dice Jehová mi pastor, nada me faltará. No, esa promesa es real por cuanto yo descanse y conozca a ese Dios. Entonces Jehová es todo eso, que es real, que existe, que está ahí, que está conmigo. Y no solamente dice sino es mí. Ustedes se imaginan, yo no sé cuántos de ustedes sientan orgullo de decir, mi tío es el presidente de yo no sé dónde. Mi tía o mi amigo, no, tenemos a mi Dios, el dueño del oro y de la plata, el Señor de señores y Rey de reyes, y que el Señor diga así, eres mi Dios y yo soy tu hijo, tú eres mi hijo y tú eres mi Dios. O sea, qué privilegio que tenemos, pero no lo vemos así. Jehová es mi pastor. ¿Y qué hace un pastor? Guía, sustenta, corrige, sana, disciplina, alimenta, bueno, todo lo que hace un pastor por su oveja. Entonces, si eso es verdad, entonces, ¿qué significa el siguiente? Nada me faltará, es verdad. Pero es el pastor de las ovejas el que sabe qué necesita la oveja, porque si ustedes como ovejas, ¿qué estamos necesitando? Hay muchas cosas que Dios dice, no necesitas eso.
No necesitas eso. Eso es necio. Estás pidiendo para tus propios deleites. No lo necesitas. Entonces, ¿qué significa meditar en la palabra del Señor? Significa lo siguiente, hablando de día y de noche. Es ese versículo sencillo que acabamos de masticar. ¿Cómo lo aplico yo en todo el día? ¿Cómo yo puedo darle vueltas a ese pasaje todo el día? Imagínense un hombre, una mujer empieza a coquetearlo y la mujer es bonita, agradable y dice, bueno, todavía, ya no soy tan feo, ahí me están. ¿Cómo puedo utilizar Jehová mi pastor? Nada me faltará. Yo puedo pensar, Señor, si tú eres mi Dios y yo entiendo que tú eres omnisciente, estás aquí conmigo y tú me has provisto una esposa para mi vida, por tanto no necesito otra cosa más. Señor, no me dejes caer en tentación y en este momento guíame y apaciéntame y guárdame, permíteme velar y orar para no entrar en tentación. Robar, quieren robar, hay un negocio ilícito, ¿sí? Y entonces se dice, mira, con este ilícito en tu trabajo puedes ganar dinero y puedes completar tus deudas, pero tú recuerdas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo puedo confiar en Dios, en que esta deuda de alguna forma soberana, Dios me va a ayudar y me va a suplir. ¿Sí entienden cómo en un versículo puedo aplicarlo todo el día? Eso es meditar en la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo más precioso de meditar? Que al final del día terminamos memorizando el versículo. Memorizándolo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vas caminando, viene un carro, te echa un baldado de agua. Señor, gracias. Tú me estás puliendo la paciencia. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu misericordia. Me devuelvo a la casa a cambiarme. Pero normalmente no sucede eso. Si no tenemos palabra metida en el corazón, utilizándola, ¿ustedes se imaginan cuántas veces la pobre señora madre de ese conductor va a ser enunciada en ese caminito? Y yo sé que ustedes no son vulgares. Lo otro, primero, leer con entendimiento. Segundo, memorizarla, sacarle filo. Tercero, meditar. Cuarto, escuchar la palabra predicada. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, es posible que ustedes y yo, escuchen bien, es posible que ustedes y yo a veces tenga más importante el mensajero que el mensaje. Es posible que, si va a predicar tal persona, sí. La fe es por el oír y el oír si predica Paul Washer. No, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y Dios puede usar a quien le plazca para transmitir su palabra de Dios. Y tal vez ustedes y yo estamos dejando de recibir tanta bendición porque tal vez hay un predicador y en mi cabeza hay un chico que hace chic, me desconecté. Ya no. Ese es el pastor que me arrulla. O ese es el predicador que, hermano, yo pienso que ese es un gran problema. Otro gran problema es, dice el Señor en Eclesiastés 12, ustedes leyeron, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, según este sermón, ¿entienden por qué a veces les duele? Porque el Santo Espíritu sale con la daga y ¡pum!, te lo mete profundamente donde más te duele, donde más te puede herir, donde más te puede llevar al arrepentimiento. Tú no puedes salir aquí diciendo, el pastor me dedicó el sermón. Tú lo que tienes que salir diciendo acá es, gracias al Señor, el Señor me dio tantas puñaladas hoy. Y yo solo quiero caer de rodillas y decirle, Señor, gracias porque tu palabra me ha penetrado de tal forma que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne que los pensamientos y las intenciones del corazón, no el pastor, la palabra de Dios predicada. Entonces, cada vez que un predicador está hablando aquí, el Espíritu Santo está lanzando cuchillos para ti. Miren, a cada uno en particular el mensaje llega de formas para cada quien. Tal vez hay alguna persona que diga, la mitad del sermón no me importó, pero de la mitad para allá sí. O tal vez esa expresión que dijo el pastor en ese momento cuando salió, esa fue la que Dios me bendijo en este día. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere, y está mandando dagas. Ahora, si te duelen, dale gracias al Señor.
Y podríamos decir, Señor, por favor, trae este domingo más dagas. Señor, sácale más filo a ese predicador para que los clavos sean más finos. Hermanos, y por último, nosotros, si estamos meditando en la palabra de Dios, vamos a pensar con la mente de Cristo. Si yo tengo palabra memorizada en mi corazón, el Espíritu Santo la va a usar en un momento en donde yo tenga que batallar con Satanás. Hermanos, las batallas con Satanás son todos los días. Quiero hablar muy francamente, aquellos que están aquí, que desean divorciarse, o que desean separarse, o que desean cambiar de esposa, o que están aburridos con su esposo, o creen que no hay solución para sus hijos, esas son dagas, no del Espíritu Santo. Son dardos de fuego del enemigo. Hermanos, pensar con la mente de Cristo es creerle al Señor. Como bien leyó nuestro hermano Diego hoy, que la palabra de Cristo more en abundancia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué sería lo que se espera de todo creyente? Que sepa Biblia, que conozca Biblia, que sea un buen consejero de la Biblia, que hable conforme a la palabra de Dios. Ustedes recuerdan en el barco, en esos barcos donde el Señor Jesús iba con sus discípulos, dice, aconteció que un día entró en una barca con sus discípulos y el Señor les dijo que pasemos al otro lado. ¿Qué creen que es cuando el Señor dice pasemos al otro lado? ¿Es una verdad? ¿Se va a cumplir? ¿Es seguro? Es seguro, el Señor lo dijo, pasemos al otro lado. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago que se anegaban y peligraban. Bueno, la situación no es nada fácil, ustedes y yo hubiéramos pasado lo mismo. Vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Pero el Señor les dijo algo, ¿recuerdan? No les dice hombres de poca fe, les dice, ¿dónde está vuestra fe? En esta situación, ¿por qué no creyeron lo que yo dije? Vamos a pasar al otro lado. Pero las circunstancias, hermanos, ya voy a terminar. Cuando vienen los problemas en nuestras vidas, todos ustedes entramos en angustia y en temor, o sea, es normal. Lo que no es normal es que caigamos en tal depresión que nos olvidemos de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, ten la mente de Cristo, ejerce fe y cree lo que Dios ha. Y no te dejes vivir por la situación, por más cruel y desesperada que sea la situación, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y tenemos un Padre Celestial que suple, cumple, cuida y protege. Pero debemos creerle. ¿Qué dice el Señor en una situación personal? Wilder y yo tenemos un problema, Alex y yo tenemos un problema. El Señor dice, Javier, no le pagues a Alex mal por mal. Javier, no te vengues tú mismo de él. Dejadme a mí la venganza. Javier, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Javier, ámalo si lo consideras tu enemigo. Eso dice el Señor. Y mi deber es, ¿qué es? Voy a ejercer fe y voy a creer lo que el Señor dice y lo voy a hacer. Satanás te dice, un día vas a caer en mis manos. Y el creyente le dice, yo estoy persuadido de que comenzó la buena obra en mí, la continuará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy tan convencido, Satanás, porque mi Señor Jesús me dice que nadie me va a arrebatar de mi mano. Tú puedes estar diciendo tantas necedades, pero yo le creo a mi Dios que es verdad. O Satanás te dice, hey, tu pecado es tan grande y tan sucio, eres una vergüenza. ¿Qué le podemos contestar? Hebreos 7:25. Él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dios siempre es un abogado fiel para los creyentes. Amén. ¿Qué te puede arrebatar de la mano del Señor? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo están sus espadas? Hermanos, los soldados las usan en la batalla y ustedes y yo recuerdo un pasaje que nos enseñó una vez el anciano Jaime, ¿recuerdan en Nehemías? Yo recuerdo que lo dice una vez,
Mientras estaban construyendo con una mano, con la otra mano tenían la espada. Hermanos, ustedes son creyentes, debemos usar la espada todo el tiempo. Y déjenme ir un poco más allá. La Biblia no es para inteligentes, no es para super sabios, es para los hijos de Dios. Y la Biblia está ahí. Pastor, yo no sé usarla. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios la da abundantemente. Ahora voy a ser brusco en esto. Si quieres seguir siendo bruto, sigue siendo bruto. Si quieres seguir siendo necio, sigue siendo necio, pero no le eche la culpa a Dios. Ahí está la Biblia. Ahí está el Santo Espíritu siempre. La iglesia tiene medios de gracia. Úsalos. O si no, que Satanás siga haciendo añicos muchas partes de tu vida. Hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría y su espada no está afilada, pídasela a Dios y Dios te lo da. Pero el Señor dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echado de un lugar a otro. No piense, dice el Señor, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Amados que están aquí, si su espada está desafilada, vamos al Señor hoy. Si tienen cicatrices de daños de Satanás, el Señor las puede sanar hoy. Si tienen problemas de dudas, de pecado, el Señor los puede sanar hoy. Porque Él dice, el que viene a mí, nunca a nadie le echo fuera. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Y el Señor dice, hoy yo os haré descansar. ¿Creen eso? Eso es una promesa. ¿Creen que el Señor pagó por todos sus pecados? Pero ustedes creen también que hasta el día de hoy hemos sido perezosos, negligentes y vagos. Si sus hijos no tienen memoria, Biblia, no puede ser posible que los profesores tengan más amor por sus hijos, poniéndole cosas de este mundo en sus cabezas y no nosotros, colocándole cosas del Señor que le van a bendecir y le van a limpiar su vida, porque eso dice el Señor. Hermanos, tomemos la guerra o la batalla espiritual en serio, porque Satanás sí se la toma en serio, pero el Señor Jesús se la toma más en serio. Vamos a arrepentirnos. ¿Están listos? Vamos a clamar al Señor. Amados Dios y Padre Celestial, Señor, hoy reconozco delante de ti mi pereza para leer la Biblia, mi aburrimiento para orar, mi estrés y mi angustia para hacer devocionales que se han vuelto carga. Tal vez, Señor, estoy aquí sentado y estoy desesperado porque no hallo la hora de irme, porque tengo un evento muy especial. ¿Y qué puede haber más especial? Que hables con tu Padre Celestial hoy y nos arrepintamos. Señor, danos sabiduría para hacer lo correcto delante de ti. Aquí todos mis hermanos son inteligentes, Señor, y podemos memorizar. Tenemos recursos, podemos venir a estudiar. Tenemos ojos, podemos leer la Biblia. Podemos cantarla, estudiarla. Pero es una pena, Señor, que muchos de nosotros no llevemos una vida de victoria y de gozo, donde podamos decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Sino, bueno, Señor, la situación está muy difícil, complicada, tú sabes cómo se pone esto. Perdónanos, Señor, y perdóname por no confiar que yo vivo de los mandatos, de tus decretos que salen de tus labios para sostener a mi vida. Tú has decretado a muchos jefes aquí que sostengan a mis hermanos. ¿Por qué no podemos verlo de esa forma? Levanta a nuestros niños, niños y niñas que usen la armadura de Dios. Pero Padre, muchos no la usan porque tienen padres que no las usan. Señor, concédenos tomar la salvación que nos has dado por gracia en forma seria, en forma real. Permítenos ejercer fe en tus promesas
y danos sabiduría de tal forma que el rema de tu palabra sea nuestras vidas para batallar a Satanás. Y gracias, Padre, porque a pesar de mi necedad, tú me has preservado y me has cuidado, pero Señor, permítenos tomar tus asuntos en serio, porque tú tomaste nuestro pecado tan en serio que moliste a tu Hijo con toda tu ira, Señor, en la cruz, para que ahora yo no tome la vida en Cristo seriamente, Señor. Qué duro va a ser, Padre Santo, llegar a tu presencia, decir, Señor, Señor. Y el Señor dice, vete de aquí. No tomaste tu vida cristiana en serio. No tomaste mis mandatos en serio. Creíste que mi gracia era para que vivieras como quieras, para hacer todo lo que tú haces a escondidas. Señor, concédenos arrepentimiento mientras hay oportunidad. Vamos a orar en silencio, Señor. Amado Dios y Padre Santo, concédeme llevar la espada en mi mano, enseñarle a usarla a Gloria y a Tomás, y juntos, Señor, como familia, y juntos como iglesia, llevemos una batalla digna, porque tú eres nuestro capitán y nosotros tus soldados. Aquellos que no son soldados, Señor, pero creen que lo son, solo tú puedes convertirlos, Santo Espíritu. Y aquellos que somos soldados, pero negligentes, concédenos esta semana clamar por sabiduría. Y confiamos y creemos que tú nos la darás, Señor, porque así has dicho. Bendito sea tu nombre y gracias porque tenemos una salvación segura. Que a pesar de que Satanás ha logrado herirnos muchas veces, nunca, nada, absolutamente nada nos podrá arrebatar del amor que es en Cristo Jesús. Amén.